Hola, mi nombre es Ben Yabar, responsable de la asignatura de seminario de tesis. En esta oportunidad vamos a desarrollar la lección número 6 que corresponde a las consideraciones finales que se debe tener en cuenta para la elaboración del plan de trabajo de investigación. Bueno, como ya se adelantó, acá vamos a revisar en esta lección las últimas secciones de un plan de trabajo de investigación y que corresponde a las definiciones, a los alcances y limitaciones, al cronograma y a la bibliografía. Pues empezamos. En cuanto a las definiciones, la estructura busca identificar cuál es el real significado que presenta una variable o un tópico clave o temática en particular que se encuentra en el título del trabajo de investigación y cuyo significado es el que se va a utilizar en un determinado trabajo de investigación, porque puede ser de que una determinada variable o tópico clave puede hacer que tenga más de un significado. A pesar de que esos significados puedan ser similares, puede hacer que tenga más de un significado. Entonces, identificar específicamente cuál es el significado o la definición exacta que se otorga a una variable o a un determinado tópico en particular es muy importante en los trabajos de investigación, porque es de acuerdo a esa definición en la cual se debería evaluar los resultados obtenidos o el abordaje que se ha hecho a el estudio de una variable determinada o de un tópico clave. Asimismo, es importante en ese sentido de que justamente esa definición pues represente finalmente el significado que le da el estudiante a una variable de estudio o tópico clave. Eso es importante. Así tenemos, por ejemplo, en este ejemplo número 1, en cuanto a lo que quieren ser las definiciones, pues en este ejemplo o esta estructura o propuesta de título se observa de que los elementos más importantes y que se encuentran en el título, es decir, toda definición se va a encontrar en el título. Estas definiciones corresponden definitivamente a poderle dar significado a las variables de estudio, en este caso a la variable independiente y asimismo a la variable dependiente. En otras palabras, lo que hay que definir es variable independiente y luego hay que definir la variable dependiente, es decir, en sí la variable, no la palabra o el término variable independiente, ¿no? Sino el nombre justamente de esa variable independiente, como también de la variable dependiente. Para este caso, ahora lo que se recomienda es de que justamente esa definición o cada definición, en este ejemplo hay dos variables que hay que definir, pues deberían ser un párrafo por variable. Y de ser posible, esa definición debería estar respaldada por la cita de algún especialista en el estudio de esa variable. En este ejemplo número 2, que tiene que ver con una propuesta de mejora, pues se puede definir finalmente qué es una propuesta de mejora o qué es una propuesta de mejora para el estudio o para el trabajo de investigación. Asimismo, como es una propuesta de mejora de procesos, pues habría que definir específicamente qué es un proceso para el estudiante que está realizando el trabajo de investigación, pero no significa de que uno arbitrariamente le dé un significado, sino que este significado debería estar, como ya les indicaba, respaldado o, en otras palabras, debería tener pues alguna cita de algún especialista en la materia. En cuanto a la siguiente sección que tiene que ver con alcances y limitaciones, pues esta sección está asociada con la cobertura o la delimitación también que se le da a un estudio. Y en cuanto justamente a estos alcances y limitaciones, pues existen varios criterios que se deben considerar. Existe, por ejemplo, el criterio geográfico, es decir, cuál va a ser la cobertura geográfica. También existe el criterio sectorial, es decir, cuál es el sector que va a abarcar el estudio, el trabajo de investigación, la tesis.
¿no? Asimismo, pueden haber también criterios organizacionales o de organización, de tiempo, de recursos, es decir, qué recursos son suficientes o escasos. Asimismo, tiene que ver con el acceso a documentos, entre otros alcances y limitaciones que los estudiantes deberían tener en cuenta. Ahora, a manera de ejemplo, ustedes pueden ver, ¿no?, nuevamente en este ejemplo de título que tiene que ver con una tesis, ¿no?, hay un criterio geográfico, es decir, en este determinado trabajo pues se va a coberturar o se va a describir el alcance en función de un radio de kilómetros. Este sería pues un estudio que tiene como espacio más importante el espacio geográfico. Asimismo, este estudio pues se va a ajustar a un criterio también de tiempo, es decir, va a estar sujeto a un periodo de años. Y en este ejemplo número 2, que tiene que ver con una propuesta de mejora, pues también se presentan algunos criterios para permitir o presentar los alcances y limitaciones, en este caso el tiempo. Esta propuesta de mejora pues será vigente para un espacio de 5 años. Asimismo, otra limitación será la de los recursos, es decir, es un monto considerable de $10.000 para hacer el estudio. Y también pueden haber otros criterios, ¿no?, como decir, por ejemplo, que el estudio va a recurrir solamente a la propuesta de mejora, pero de los procesos más importantes o significativos de este trabajo de investigación, ¿no? Asimismo, ya llegando al penúltimo o penúltima sección, está el cronograma. Este cronograma, también conocido o normalmente denominado como el diagrama de Gantt o la carta Gantt, en sí pues es un cronograma de actividades versus tiempo, es decir, en una primera columna se presentan todas las actividades que son importantes para poder desarrollar el trabajo de investigación, y en las columnas que se encuentran a la derecha de las actividades pues se presenta la temporalidad. Esta temporalidad se recomienda que no debería estar en un horizonte mayor a 6 meses. Normalmente se recomienda que un trabajo de investigación se pueda desarrollar dentro de un plazo de 6 meses. A veces se puede ampliar a 6 meses más, pero el criterio debería estar en función de los 6 meses. Ahora, también es importante indicar de que no hay que colocar los nombres de los meses, es decir, enero, febrero, marzo, abril, sino que debería indicarse mes 1, mes 2, mes 3 y así sucesivamente. Y en cuanto a lo que es el planteamiento de las actividades, estas deben estar en función de 2 aspectos, es decir, debería estar de acuerdo a una lógica estructural, es decir, uno va cumpliendo o elaborando un informe de trabajo de investigación en función de capítulos. Entonces hay que ver justamente cuáles son esos objetivos que hay que cumplir o en todo caso esas actividades que hay que desarrollar para poder finalmente terminar el capítulo número 1, los antecedentes del estudio, el capítulo número 2, el marco teórico, el capítulo número 3, el marco referencial, el capítulo número 4, que viene a ser los resultados o desarrollo del tema, y el capítulo número 5, que son las sugerencias. Y también el otro aspecto a considerar es de que justamente las actividades también deberían responder a los objetivos, como ya se adelantó hace un momento, ¿no? Debe estar en función de los objetivos. Los objetivos, ya se había indicado, son acciones a realizar, es decir, son actividades. Entonces, justamente en el cronograma hay que indicar en qué momento se van a cumplir estos objetivos, ¿no? Entonces, acá lo que hay que hacer es una sinergia entre el criterio o el aspecto de estructura con el criterio o el aspecto de objetivos, ¿no? No quiere decir que se van a repetir o se van a separar, sino se integran en el cronograma. Finalmente viene la bibliografía. Bueno, la bibliografía en este caso no es la bibliografía del plan de trabajo de investigación, sino debe ser la bibliografía proyectada, es decir, se deben presentar las fuentes que son necesarias o a las que se va a recurrir para poder hacer el trabajo de investigación. Se recomienda que las fuentes
que se van a proyectar sean de alrededor de 20, ¿no? Como mínimo, pueden ser más. Tampoco es una camisa de fuerza, pueden también ser menos, pero que estén alrededor de las 20 fuentes. Y finalmente es importante usar el sistema APA, ¿no? Entonces, para esto hay que revisar justamente el manual de estilo APA en su 6ª versión, que considera que se debe plantear en el siguiente orden los nombres, el año, el título, el lugar y la editorial, y cuando corresponda el link o la URL. Bueno, eso sería todo en cuanto a lo que es la lección número 6, los aspectos finales del plan de trabajo de investigación. Gracias.